Libro de Marcos, capítulo 16. Mientras usted lo busca, me puede ir escuchando. Vieron que nosotros, a medida que nos vamos acercando y vamos conociendo al Señor, nos vamos dando cuenta, vamos notando qué tan grande es su amor, qué tan bueno es el Señor para con nosotros, y uno tiene ese deseo en el corazón de poder agradar a Dios, de poder hacer las cosas bien a medida que vamos aprendiendo y el Señor nos va trayendo luz. Uno realmente tiene el deseo, si bien hay gente que por ahí no, pero mayormente la gente tiene el deseo de decir, bueno, esto que el Señor me habló, y siento que el Señor me habló y que esta palabra vino a mí, yo quiero hacer la voluntad de Dios, quiero poner en práctica esto que Dios me dijo y quiero vivir una vida que agrade al Señor. No sé si a usted le pasa, pero mayormente la gente tiene ganas y del deseo en su corazón de agradar al Señor. Amén. Ahora, a veces hay situaciones que parece que sacan lo peor de nosotros. Hay situaciones que por ahí nos hacen enojar, nos hacen embroncar, nos hacen equivocar, nos hacen hacer todo lo contrario de lo que dijimos que íbamos a hacer. Dijimos, bueno, esta semana voy a trabajar en mi carácter y no me voy a enojar y no voy a contestar mal, no voy a decir palabras que no tengo que decir, y parece que esa semana pasaron 1.000.000 de situaciones para que exactamente hagas todo lo contrario que dijiste que ibas a hacer. Y saca lo peor de uno, empieza a salir todo eso que estaba ahí adentro. Y el problema con esto es que muchas veces la gente se desanima, porque dice, ay, al final estoy haciendo el esfuerzo, estoy intentando hacer las cosas bien, pero el entorno no ayuda. Entonces uno se desanima, y Satanás, que está ahí esperando a que te desanimes, porque el desánimo tiene que ver muchas veces con cosas que Él viene a decirte al oído. Y sí, ningún cristiano, ningún hijo del Señor está exento de que Satanás le venga a hablar al oído. Todos tenemos la capacidad de escuchar esa voz espiritual, y el asunto es discernir que es el infierno el que me está hablando. Porque vienen como pensamientos a nosotros. Entonces, muchas veces la gente se desanima y dice, al final yo estoy queriendo hacer las cosas bien y parece que nada me ayuda a poder avanzar. El entorno no ayuda, la familia no ayuda, el trabajo no ayuda. Parece que todo está armado ahí para que no pueda lograr lo que quiero hacer. Y la gente muchas veces entra en ese desánimo, y cuando se entra en ese desánimo, también sucede que uno deja de batallar. Porque decís, bueno, ya está, ya lo intenté. Ya quise ponerlo mejor, quise hacer las cosas de la mejor manera y bueno, las cosas no me salieron bien. Entonces, el asunto es que a veces parece que olvidamos que el trabajo del infierno es venir a acusarnos y a robarse nuestra identidad. Uno a veces no tiene presente esto y no recuerda que el trabajo del infierno es exactamente que sientas de esa manera, que te sientas desanimado, que te sientas que no lo vas a poder lograr. Por eso nosotros necesitamos entender cuál es nuestro papel como iglesia de Cristo y cuál es nuestro papel en el cuerpo de Cristo. Amén. Y Marcos 16 relata el momento de la resurrección de Cristo de una manera muy particular, que vamos a leer en esta mañana. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Amén.
A mí me resultó muy interesante cómo Marcos relata esta parte de la historia de la resurrección de Jesús. Sobre todo en el versículo 7, donde dice: decid a sus discípulos y a Pedro. Y yo dije, ¿por qué tiene que aclarar a Pedro si Pedro también era un discípulo? ¿Por qué no le dijo decirle a los 11 que estaban ahí? Pero le dijo: decid a sus discípulos y a Pedro. Entonces yo le tuve que preguntar al Señor cuál fue la cuestión ahí. Pedro no había dejado de ser discípulo, por lo menos no para el Señor. Para Jesús, Pedro era uno de su equipo todavía, pero claramente algo había pasado en el corazón de Pedro, que ya no se sentía discípulo. Aparte, algo muy interesante es que este joven vestido de vestiduras blancas lo llama Pedro, no le dice Simón. Lo llama con el nombre que Jesús le puso cuando lo fue a buscar y le dijo: Simón, ahora serás Pedro, o Cefas, que sería el nombre original, que significa piedra, que traducido es Pedro. Y lo llama de ese nombre con la identidad que el Señor le dio. No le dice Simón, pero aclara: decirle a sus discípulos, andad, díganle a sus discípulos y a Pedro que él va para Galilea, que los va a encontrar allá. Entonces yo le preguntaba al Señor por qué Pedro, por qué tenía que aclararlo de esta manera, por qué tenía que aclararle, que hacer este énfasis en decir díganle a Pedro, como decir no se olviden de avisarle a Pedro, avísenle a todos, pero no se olviden de avisarle a Pedro. Pedro tiene que saber que él resucitó, Pedro tiene que saber que él se va a encontrar con él. Y viendo un poco la vida de Pedro, algo que el Señor me hablaba con respecto a esto es que Pedro estaba ahí cada vez que Jesús había enseñado. Pedro era una persona que estuvo en los momentos muy puntuales. Cuando Jesús hizo cosas más allá de lo normal, más allá de los milagros, cuando Jesús tuvo momentos muy especiales como el monte de la transfiguración, Pedro estaba ahí. Pedro fue el que le cortó la oreja al soldado. Pedro estuvo en momentos muy puntuales con el Señor. Y seguramente Pedro escuchaba todas las enseñanzas. Y estoy muy seguro de que Pedro se le habrá recordado esta palabra que dice: el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante del Padre. Pedro estuvo ahí cuando Jesús enseñó eso. Pero también estuvo ahí cuando tuvo que negar al Señor porque le dio miedo. El Señor le dijo: vos me vas a negar 3 veces, antes que cante el gallo me vas a haber negado 3 veces. No, Señor, yo con vos voy a ir hasta la muerte. Y lo negó. Entonces Pedro ya no se sentía parte del entorno. Si me permiten por ahí imaginarme un poco cómo fue la situación, yo me imagino que esas palabras a Pedro no lo dejaban dormir. Habrán sido los 3 días más largos de su vida, después de que Jesús fue crucificado. Lo negué. Yo le dije que iba a ir con él hasta la muerte. Yo peleé ahí para que no se lo lleven. Yo le prometí que iba a estar en todo momento y lo negué. Lo estaban masacrando, lo estaban torturando y yo lo negué. Y él dijo que me iba a negar delante del Padre si yo lo negaba. Entonces, el asunto hasta acá, yo me imagino que Pedro habrá pensado mucho en todas esas cosas, al punto que dijo: ya está, yo no puedo seguir con esto. No soy lo que dije que iba a hacer. No hice nada de lo que dije que iba a hacer. Me vuelvo a pescar. Me vuelvo al lugar a donde vine. Me vuelvo a donde todo comenzó. Y se volvió a 3 años atrás, a donde Jesús lo fue a buscar. Y volvió a pescar, porque dijo: ya está, yo no puedo ser uno de ellos. Si lo único que tenía que hacer bien no lo hice. No sé si me va entendiendo. Ahora, Jesús no pensaba en estas cosas porque Jesús entendía que cada una de esas cosas fue necesaria para que el propósito sea cumplido. Pero Pedro no lo podía ver. Jesús sabía que le iban a pegar, sabía que le iban a torturar, sabía que Pedro lo iba a negar, sabía que Judas lo iba a traicionar. Sabía quiénes iban a estar ahí y quiénes iban a huir. De hecho, en el momento que fue arrestado Jesús, todos se dispersaron.
Los 11 desaparecieron y Jesús quedó solo. Entonces, y aunque Pedro le llevó mucho tiempo sanar, le llevó hasta el punto en el que Jesús se encuentra con él, en repetirle el milagro de la primera vez, tirar la red a la derecha. Y cuando él tira la red a la derecha y junta esa cantidad de peces que el barco no soportaba el peso de lo que había en las redes, en ese momento dice la Biblia que él se dio cuenta que era el Señor. Y se ciñó, se vistió y se tiró al agua para ir a estar con su Señor. Y la conversación en donde Pedro puede conocer el amor de Dios, donde realmente Jesús se le es revelado a Pedro, donde realmente su identidad, la identidad de Pedro es revelada y él puede ser restaurado. En esto es cuando el Señor le dice: Pedro, ¿me amas? El Señor le dice: Pedro, me ágape, el amor ágape es: ¿darías todos por mí? Y Pedro no le podía decir que él también sentía ese mismo amor, porque lo había negado. ¿Cómo te voy a decir que te amo de la misma manera, que voy a dar todo por vos, si no lo hice hace unos días atrás? Si no lo hice, ¿cómo me preguntás si yo voy a dar todo por vos, si en el momento que me preguntaron por vos dije que no te conocía? Entonces Pedro le dice: Señor, tú sabes que te quiero. No le dice te amo, no le dice ágape, le dice fileo, que es un cariño más fraternal. No se atrevía a decirle que lo amaba. Ok, Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, me ágape. Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te quiero, Señor. No se atrevía. Pedro lo amaba, verdaderamente Pedro amaba al Señor. Y estoy seguro que en su corazón hubiese querido volver a ese momento para decir: sí, yo soy uno de ellos. Claro que conozco al Señor. Claro que lo conozco. Yo sé quién es, yo estaba ahí. Lo escuché siempre. Él hubiese querido volver a ese momento. Y esa situación lo torturaba. Pero Pedro en ese momento pudo ser restaurado con esas 3 preguntas que el Señor le hizo. Por eso le dice: bueno, ¿querés reivindicarte? ¿Querés hacerlo bien ahora? Apacienta mis ovejas. Porque si apacentás mis ovejas, es como si me cuidaras a mí mismo. Todo lo que hagas a cualquiera de esos pequeñitos es como si me lo hicieses a mí. Conocemos ese pasaje. Todos sabemos bien y tenemos el conocimiento de que Dios nos ama. Todos sabemos que Dios está ahí para nosotros, pero a veces no somos capaces de sentir ese amor tan especial de parte de Dios. Y el asunto es que muchas veces los errores, las circunstancias, eso que no hacemos bien, nos viene a perseguir y Satanás viene a decirte: no podés hacer más porque no orás tanto. No podés hacer más porque no lees tanto la Biblia. No ponés en práctica los mensajes. No podés orar por tal cosa porque faltás a las reuniones. Todos sabemos la importancia de todo esto que acabo de mencionar. No necesitamos saber o que aclaremos qué tan importante es congregarse, leer la Biblia y orar. Pero Satanás viene y te dice: no orás tanto, no podés tener tanta fe. No podés orar por este enfermo. No podés hacer aquello, no podés cumplir un ministerio porque hay cosas que no haces bien. Tenés límites. No te sale hablar. No podés hablarle del Señor a la gente. No te sabes expresar. ¿Cómo le vas a predicar el evangelio a tu vecino, a tu amigo o a quien sea? No te sabes expresar, te da vergüenza hablar. No sos capaz, te dice Satanás. Entonces, uno no le quiere hacer caso al infierno, no le quiere hacer caso al diablo, pero empezás a razonar. Empezás a escuchar todos esos argumentos y decís: pucha, la verdad que tiene razón. ¿Cómo voy a hacer si a mí no me sale hablarle a la gente? ¿Cómo voy a orar por este enfermo si yo tengo mis propias enfermedades? ¿Cómo voy a orar por los problemas de los demás si yo tengo mis propios problemas? ¿Cómo voy a darle una palabra de aliento a alguien si yo no la estoy pasando bien?
Y el diablo te empieza a nombrar todas las limitaciones que puedes llegar a tener, haciéndote olvidar de que Dios está ahí, haciéndote olvidar de quién sos para el Señor. Algo que el Señor viene hablándonos mucho en este último tiempo es acerca de nuestra identidad, porque nuestra identidad necesita ser restaurada para poder entender y tener la conciencia de quiénes somos delante del Señor y quiénes somos para Dios. A veces pensamos, porque yo no soy pastor, yo no soy un evangelista, yo no tengo una preparación en el seminario, hay cosas que yo no puedo hacer. El orar por los enfermos es para los pastores, el hacer milagros es para los evangelistas, el hacer tal cosa es para aquellos que deben tener una vida diferente. A veces la gente se imagina que la casa del pastor está rodeada de ángeles que le lavan los platos, le hacen la comida y todos vivimos una vida en el Espíritu todo el tiempo, charlando cara a cara con el Señor todo el día y caminando entre las nubes. Y sabe que la casa de los pastores está lejos de ser así. De ninguno, le puedo asegurar. ¿Hay cosas que Dios hace? Claro que sí. Pero tenemos las mismas limitaciones que puede tener cualquier persona. Pero tenemos al mismo Dios que tenemos cada uno de nosotros. Y ahí está el punto de que nada de esas cosas es por lo que yo puedo hacer. Si usted supiera las limitaciones que yo tengo para poder preparar un mensaje o para poder predicar. Ayer eran las 10 de la noche y no tenía idea lo que iba a predicar hoy a la mañana. Se lo aseguro. Me decía mi esposa ayer a la noche, no sé qué voy a predicar. El Señor no me dijo nada todavía. A veces llegamos a este lugar con el texto. Mi esposa llegó el viernes con el texto. Ustedes escucharon, los que estuvieron escucharon el mensaje. El Señor habló. Y esa es la parte linda, que no somos nosotros. Esa es la parte genial. Que yo no tengo que hacer nada más para que el Señor haga lo que quiera hacer. Yo solamente me tengo que disponer. Claro que hay que tener una vida de oración y hay que tener una vida del Espíritu. Y todo eso ya lo sabemos. No estoy invalidando el tener una vida de búsqueda con el Señor. Pero eso tiene que ver con querer conocer a mi amado. Yo no tengo que orar porque tengo que predicar. Tengo que orar para estar con mi amado. No leo la Biblia para ver qué mensaje el Señor me da. Leo la Biblia porque quiero que el Señor me hable. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar? Todo tiene que ver con una relación personal con el Señor. Si usted algún momento llega al ministerio y se da cuenta de que está orando un poco más porque tiene que predicar, o está orando un poco más porque tiene que dar un mensaje, o está leyendo más la Biblia porque tiene que preparar algo, ahí usted perdió el rumbo. Perdió la identidad y está haciendo cosas porque tiene que hacer una tarea y no está haciendo cosas por querer estar con el Señor. El problema con eso es que después los pastores que viven de esta manera o quienes predicadores que viven de esta manera, el momento que dejan de predicar, dejan de tener una relación con el Señor. Por eso vemos pastores que se apartan del Señor. Por eso vemos líderes que se van de la iglesia a vivir una vida de pecado, porque nunca tuvieron una relación con el Señor. Tuvieron una relación con el ministerio. Tuvieron una relación con la actividad. Tuvieron una relación con el puesto que tenían en la congregación. Eso es religión. Hacer porque me toca hacer. Obviamente que nosotros tenemos un tiempo de preparar las enseñanzas, de entender qué es lo que... O sea, preparar una enseñanza de los miércoles, por ejemplo, lleva un tiempo, lleva un proceso, lleva investigación. Hay muchos mensajes que tienen un periodo de investigación. Hay mensajes que por ahí te llevan un mes prepararlo, porque el Señor te lleva a investigar, a averiguar, a entender, y todo eso, y es verdad, eso es cierto, tiene que ver con una tarea pastoral. O con una tarea de preparar un mensaje. No estoy invalidando todo eso, pero siempre es el Señor el que habla, porque si Dios te manda a investigar, es Él el que te manda a investigar. Si Dios te manda a averiguar, es Él el que te manda a averiguar, porque hay algo que Él quiere decir y vos necesitas estar nutrido de lo que estás hablando. Eso es aparte. Pero Dios no me trajo a Uruguay porque era el mejor pastor que tenía en la congregación de donde yo estoy. Capaz que porque sabía hablar más o menos uruguayo.
pero no porque era el mejor de todos, porque estaba ahí, estaba dispuesto y nos animábamos a cruzar el charco. Y después todo lo demás lo fue haciendo el Señor. Por eso celebramos su fidelidad. Por eso estos 2 años de aniversario celebramos la fidelidad de Dios. No celebramos el éxito de un pastor o una pastora. Celebramos que Él fue fiel, porque a pesar de todas las cosas que teníamos limitadas, Él fue fiel. Él hizo todo lo que tenía que hacer. Si nosotros, el problema es que cuando yo a veces me equivoco, cuando nos equivocamos y empezamos a ver las limitaciones que tenemos para servir al Señor o para hacer su obra o para que Dios responda, porque a veces decimos, bueno, Dios no me respondió porque quizás no hice esto, bueno, Dios no me respondió porque por ahí no ayuné tantos días, y empezamos a buscarle la vuelta a cosas que hicimos mal para que Dios nos responda. Y hay que orar, hay que buscar, hay que ayunar y todo eso hay que hacerlo, pero a veces es como que las limitaciones se hacen más fuertes y le damos más gloria a lo que no podemos hacer, le damos más gloria a lo que el diablo está diciendo que a lo que Dios dijo acerca de mí, que a lo que Dios está queriendo hacer. Entonces muchas veces ese error y esta palabra de parte de Satanás viene y te bloquea y te dice, vos no podés avanzar, no podés hacer porque te equivocaste, no podés hacer porque hay cosas que no estás haciendo. ¿Viste eso que predicó el pastor? Vos no lo estás haciendo. Entonces te bloquea. Y si yo me bloqueo, no puedo operar como hijo. A veces pensamos que tenemos que tener una posición espiritual para poder orar por los enfermos, para poder hacer... Y esto tiene que ver con el poder del Señor. Cuando Jesús mandó a sus discípulos, dijo, vayan, sanen a los enfermos, echen fuera a los demonios y hagan lo que tienen que hacer. Y nada más, y cuando Jesús envía a los 70, estaba apenas empezando su ministerio, y Jesús envía a los 70 a que hagan todas esas cosas. Oró por ellos, vayan. No les dio un seminario, no los ungió de pastores, no les hizo sanidad interior, y estaba Judas entre los 70 y los mandó. Y ellos, ¿sabe qué hicieron? Milagros, echaron fuera demonios, hicieron todo lo que tenían que hacer, porque entendieron que uno los envió. Y ellos tenían la capacidad de hacerlo porque hay uno que los envió. ¿Sabemos que Dios hace milagros? ¿Sabemos que Dios tiene poder? ¿Aceptamos a Cristo en nuestro corazón? ¿Él vive adentro nuestro? Lo podemos hacer. Tenemos todo lo necesario. Tenemos todo lo que hacía falta. Estas señales seguirán a los que creen. No dice estas señales seguirán a los que oran mucho. No dice estas señales seguirán a los que ayunan todo el tiempo. No dice estas señales seguirán a los que hicieron 5 años de seminario. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántas veces orás y decimos, bueno, yo le voy a creer al Señor, pero realmente no le estamos creyendo al Señor? Realmente estamos no es lo mismo fe que esperanza. Tenemos la esperanza de que Dios conteste, pero no tenemos la fe de que Dios lo hizo. Y tiene que ver con una falta de identidad, de saber quién soy. ¿Qué soy yo para el Señor? Soy hijo, soy heredero, soy coheredero con Cristo. Todo eso que Cristo hizo yo también lo puedo hacer, y cosas mayores, porque el mismo Dios está dentro mío. El Cristo que hizo todas esas cosas está dentro mío. Yo necesito creer y posicionarme. Yo sé que cometemos errores, yo sé que nos equivocamos, yo sé que hay cosas que por ahí quisiéramos vivir una vida entre comillas espiritual de otra manera, quisiéramos ser más consagrados, más santos, más, no sé, el parámetro que por ahí uno se pone de cómo debe ser un hijo de Dios perfecto. Y por ahí nos ponemos como una serie de parámetros a decir, bueno, yo para ser perfecto delante del Señor, para ser un ungido, para ser un santo delante del Señor, tengo que hacer esto, aquello y lo otro. Y está bien, está bárbaro, está lindo, pero Cristo sigue estando ahí. Y a veces son parámetros que yo me pongo. A veces son cosas que yo supongo que tienen que ser. Siempre tenemos que ir por más y siempre tenemos que tratar de mejorar. Pero el sentir de nuestro corazón tiene que ser para conocer al Señor.
Cuando haya en mi corazón el anhelo de conocer al Señor, todo lo demás viene. Esa vida que vos suponés que tenés que tener para estar bien delante del Señor, eso viene, pero porque yo anhelo estar bien con el Señor, no porque tengo que hacer. No por las habilitaciones espirituales que yo pueda tener para hacer milagros, para orar por los enfermos. Yo lo primero que tengo que buscar es estar con Él. La pastora nos hablaba el viernes acerca, el Señor en realidad a través de la pastora nos hablaba de que yo tengo que aprender a deleitarme en el Señor. Encontrar en Él mi deleite, no buscarlo porque hay algo que tiene que pasar o hay algo que tengo que hacer. Encontrar en el Señor mi deleite. El gozo en el Señor. Nos podíamos gozar el viernes alabando al Señor. Es como que el Señor preparó todo el ambiente para lo que nos quería hablar, porque Él quería hacer, y no tuvimos que hacer ningún esfuerzo de más que querer adorar al Señor, más que querer celebrar su nombre y más que querer escucharlo a Él. Amén. Entonces, mi amado, mi amada, no te bloquees. Que el infierno no te bloquee de ninguna forma. Tenés a Cristo en tu corazón. Tenés al Señor, al Dios Todopoderoso habitando adentro tuyo. No hay nada que te pueda detener. No hay nada que te pueda frenar. Dios no te va a amar menos si te equivocás. El problema es cuando uno por ahí quiere persistir en ese error porque ya no le importa más nada. Y eso también tiene que ver con una cuestión de identidad, porque no ha conocido al Señor. Porque el que conoce al Señor, el que es nacido del Espíritu, no practica pecado, dice la Biblia. ¿Verdad? Entonces todo tiene que ver con conocer al Señor, con poder nacer de Él, con poder encontrarme con su presencia. Necesitamos tener un encuentro poderoso con el Señor, que Él se revele a nuestras vidas, porque cuando Él se revele a nuestras vidas no vas a tener ningún tipo de duda absolutamente de nada. Nada te va a hacer flaquear, ningún error que cometas te va a hacer retroceder, porque vos vas a saber quién es el Señor. Vos vas a saber qué tanto te ama el Señor y nada te va a bloquear, nada te va a detener. Así que, mi amado, no te bloquees. Que el diablo no te bloquee de ninguna forma, no importa la situación, no importa el error, no importa la falla, que nada te bloquee. El Señor va a estar ahí siempre y te va a seguir hablando como hijo. Y te va a seguir hablando como hija. Por eso hizo énfasis, no se olviden de avisarle a Pedro, porque Pedro todavía es uno de los míos. Porque Pedro todavía es de los míos. Él no se dio cuenta, él piensa que no. Él piensa que yo lo desterré porque lo negué, pero él sigue siendo de los míos. Sigue siendo una pieza clave en lo que yo quiero hacer. Sobre este fundamento, le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre ese fundamento, sobre lo que Dios depositó sobre Pedro. No te bloquees. No importa el error, no importa la situación. Busca al Señor, que Él siempre va a estar ahí esperándote. Ponete de pie en esta mañana.